En este nuevo vídeo vamos a hacer una introducción a las integrales triples. Y como siempre, pues vamos a ver un poco el esquema que vamos a seguir a lo largo del vídeo. Primero veremos la definición de integral triple y sus propiedades. Luego la ampliaremos esa definición a recintos elementales. Veremos una serie de aplicaciones, los cambios de variable más usuales y luego una serie de ejercicios guiados con estrategias de resolución. Bueno, pues análogamente a como definimos en su momento las integrales dobles, vamos a definir ahora la integral triple, que va a ser la integral de una función f de x y z definida sobre un conjunto que va a ser un paralelepípedo rectangular. Es decir, B va a ser un subconjunto de R3 definido de la siguiente forma. Es el conjunto de puntos x y z pertenecientes a R3, de forma que la x se va a mover de A a B, la y se va a mover entre C y D y la z se va a mover entre R y S. Ya veis que es una generalización de los conjuntos sobre los que definíamos las integrales dobles. Y además lo que vamos a ir viendo es que las propiedades y teoremas que vimos para integrales dobles pues van a ser análogas a las que ahora vamos a ver para integrales triples. Bueno, el primer teorema que vamos a ver fundamental es el teorema de Fubini, que nos va a permitir ver cómo podemos calcular este tipo de integrales. Y este teorema nos va a decir cómo calcular las integrales triples en este tipo de recintos. Bueno, pues se hacía igual que las integrales dobles, se hacen tres integrales iteradas, de forma que la que aparece primero es la más interna, es la que primero vamos a integrar. Es decir, la integral de fx y z diferencial de z, mantendremos x e y constantes e integraremos respecto a la variable z, que es la más interna. Obtendremos una función al evaluar en R y en S, fijaos que z se movía en ese intervalo, al evaluar obtendríamos una función que ya solo depende de x e y, entonces ahora integraríamos respecto de y, de forma que x lo mantendríamos como constante, evaluaríamos la y entre c y d, que es el dominio de definición de la y, y nos quedaría una función que ya solo depende de x. Entonces integramos respecto de x, que es la variable más externa, evaluamos por barro y obtendríamos el resultado de la integral triple en ese recinto. Fijaos que, bueno, vamos a verlo con ejemplo, pero fijaos que esta integral se podía haber desordenado, se podía haber hecho esta integral de diferentes formas. Hay 6 formas distintas. Entonces, en este ejercicio vamos a hacer esta iteración de integrales en el orden que nos indica. Otra notación que también podemos utilizar, que es muy usual, es expresar la integral sobre el recinto diferencial de v, entendido que ese diferencial de v es diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, que me indica infinitesimalmente el volumen de integración, el volumen infinitesimal. Entonces, vamos a integrar primero respecto de x y, como he comentado, estamos haciendo que la z y que la y sean constantes. Es decir, la integral de xz sería z constante, 1/2 de x cuadrado menos x por y al cubo. Evalúo la función entre -1 y 1, que será, cuidado, sustituimos el 1 y el -1 en la variable respecto de la que hemos integrado, es decir, respecto de la x. Entonces nos quedaría 1/2 de z menos y cubo menos el valor que obtenemos de sustituir el -1, que será, lo tenemos aquí calculado, menos z medios menos y cubo. Simplificamos las zetas y nos queda -2 y cubo. Ahora, como he comentado, vamos a integrar respecto de y, que sería -2 por y a la cuarta partido por 4 evaluado de 0 a 2. Sustituimos y nos quedaría -8 y ya esta integral es elemental, sería -8z de 0 a 1 igual a -8. Como he comentado, podríamos haber resuelto este ejercicio iterando de todas las formas posibles distintas. ¿Cuándo elegiremos una iteración u otra? Pues va a depender, pues a veces nos va a dar igual porque hay simetrías y todas las integrales son igual de sencillas, pero habrá situaciones en las que una de las funciones, una de las integraciones sea muy complicada o incluso nos dé lugar a una primitiva que no sepamos resolver. Entonces va a ser importante
saber que podemos resolver la integral iterada de todas las formas posibles y elegir aquella que nos sea más conveniente. Bueno, hemos visto la definición y propiedades para integrales, insisto, en recintos muy sencillos, en recintos rectangulares en forma de paralelepípedo. Y ahora en este segundo apartado vamos a generalizar a lo que vamos a llamar recintos elementales. Bueno, para definir las integrales en recintos más generales tenemos que previamente definir, construir a lo que llamamos regiones elementales de integración. Bueno, vamos a ver que es muy sencillo y también hay una analogía con lo que teníamos en las integrales dobles. Bueno, una región sólida E, un volumen, se dice que es del tipo 1 cuando, fijaos, X e Y se mueven en un dominio D, estamos proyectando sobre el plano XY y la Z se va a mover entre dos superficies, la superficie U1 y la superficie U2. Es decir, estamos definiendo, son funciones definidas sobre regiones elementales D del plano XY. Análogamente, yo puedo definir regiones elementales D que estén moviéndose en el plano IZ, por lo tanto, la X variará desde la altura U1 de IZ, la superficie U1, hasta la superficie U2, y de la misma forma, pues puedo definir la otra proyección que me falta, que es definir proyecciones D, conjuntos D que están, regiones elementales que están moviéndose en el plano XZ, y la Y se va a mover entre una altura que va a venir desde la superficie U1 hasta la superficie U2, que ahora ya dependerá de XZ. Bueno, pues vamos a ver cómo definimos y cómo resolvemos este tipo de integrales. Fijaos que ahora ya no tengo el paralelepípedo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues el mismo, digamos, la misma generalización, el mismo truco que utilizábamos con las integrales dobles. Partimos de la función que está definida sobre la caja y lo que hago es extender, o sea, yo voy a construir una caja que contenga al conjunto que ya no es una región, un paralelepípedo, y entonces defino en esa extensión, defino la función valiendo lo mismo en el recinto de partida y 0 en la extensión, de forma que la integral me va a dar lo mismo. Y yo ya estoy en una situación en la que ya sé cómo calcular esa integral porque yo ya he definido con el teorema de Fubini, yo ya sé cómo resolver ese tipo de ejercicios. Bueno, entonces, claro, dependiendo cómo sea esta región, si es del tipo 1, tipo 2 o tipo 3, lo que haremos será calcularemos la integral de una manera u otra. Entonces, fijaos un detalle importante. Si la región es tipo 1, la primera integral, la más interna, va a ser la de la proyección sobre el plano Z. Es decir, yo proyecto sobre Z, sobre el plano XY, y calculo la más interna porque me va a depender de X e Y. Luego comentaremos que la integral más externa es aquella que va a tener los límites números. Y cuanto más me va, la segunda integral, la intermedia, puede tener números o puede tener variables, y la más interna de todas es la que tiene las variables x, y o z, las que correspondan. Fijaos que es simétrico, la región E se generaliza igual. Aquí estaríamos una región del tipo 2, es decir, estamos en el plano proyectando sobre el IZ y integramos internamente sobre X. Y si la región es del tipo 3, pues estaríamos proyectando sobre el plano XZ y lo que estamos haciendo es la primera integral respecto a la variable Y, porque la Y se va a mover entre estas dos superficies. Y luego, bueno, pues por diferencial de A. También es importante ver que si la función es 1, lo que estamos obteniendo al integrar directamente sobre un conjunto, sobre un espacio, sobre un subconjunto de R3, estamos calculando el volumen de esa región. Aprovecho para recordar que calculábamos áreas cuando teníamos sobre un dominio plano, sobre un dominio en R2, un subconjunto de R2, la integral doble sobre ese subconjunto diferencial de A nos daba el área. Pues ahora vamos a tener el volumen. Y fijaos que cuando integremos una función, la integral triple va a consistir en integrar una función sobre una región, y esa región va a ser un sólido en R3. Esto no va a tener vamos a resolverlo geométricamente porque realmente nos estaría dando un hipervolumen en R4, el resultado de una integral triple.
Entonces, simplemente lo veremos como un ejercicio de integral triple sobre una región, pero no le daremos ya una visualización geométrica en ese sentido, porque nos estaríamos yendo a un hipervolumen. Y como he comentado, de acuerdo con el teorema de Fubini, calculamos las integrales iteradas siempre comenzando desde la parte de dentro hasta la parte de fuera, teniendo en cuenta los comentarios que hemos hecho. Bueno, es lo que os he dicho muy rápidamente. La parte más externa corresponde a la variable que me va a dar los límites de integración numéricos. La integral del medio me puede dar integrales o bien constantes o bien que dependan de una de las variables, y la más interna es la que me va a dar las dos superficies que van a ser sobre las que integramos. Entonces, para seleccionar los límites de integración es conveniente siempre esbozar la región de integración, nos va a ayudar. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a ver las aplicaciones, que habrá más aplicaciones, pero nosotros en este vídeo nos vamos a restringir a hacer aquellas aplicaciones que sean simplemente cálculo de volumen o integración de funciones sobre sólidos en R3. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio, un ejercicio relativamente sencillo. Tenemos que integrar la función z y B es un tetraedro que está acotado por los planos, los planos coordenados, y luego tendríamos un plano que estaría como que se inclina, como va a formar al proyectar un triángulo sobre el plano z igual a 0. Entonces, bueno, la visualización sería, estamos en el primer octante y si nosotros proyectamos sobre el plano z igual a 0, fijaos que lo que obtengo es x más y igual a 1, que sería una recta. Si lo visualizamos, tenemos que la x se va a mover de 0 a 1 y la recta x más igual a 1 sería una recta inclinada, de forma que para cada valor de x, la y se va a mover desde 0 hasta el choque, digamos, cuando me topo con la recta. Y como esa recta en el plano z igual a 0 sería x más y igual a 1, despejando tendríamos que la y es 1 menos x. Por eso la x se mueve de 0 a 1, la y se mueve de 0 a 1 menos x. Y para cada punto xy de ese plano, z igual a 0, la z valdría 1 menos x menos y. Es decir, sería desde el plano z igual a 0 hasta chocarme con ese plano inclinado que sería el x más y más z igual a 1. ¿Por qué es tan importante visualizar el recinto? Porque me va a permitir saber cómo varían los extremos de integración. Entonces, fijaos, la más externa va a ser evidentemente la x, porque es la que tiene los extremos numéricos. La más interna va a ser la que depende de las dos variables de integración, igual que hemos visto antes teóricamente. Una vez que tenemos visualizado y determinado cuáles son los extremos de integración, pues bueno, el ejercicio ya es bastante fácil porque es simplemente iterar tres integrales bastante sencillas en este caso. Fijaos, la más interna es la z, por lo tanto z cuadrado partido por 2, y evalúo de 0 a 1 menos x menos y. Sustituiríamos la z por 1 menos x menos y menos evaluada en 0, que se me va. Entonces me queda 1 menos x menos y al cuadrado partido por 2. Ahora voy a integrar respecto de y, que sería menos esto elevado al cubo partido por 3, que con el otro 2 me forma un 6. Y el menos que vendría de que tengo que ajustar la derivada de lo de dentro, que sería menos 1. Fijaos que 1 menos x son constantes dentro de la integral, porque yo, insisto mucho, estoy integrando respecto de x. Evalúo desde 0 hasta 1 menos x, y al evaluar la y entre 1 menos x me va a desaparecer porque queda 0, menos por menos más, la evaluación sustituyó la y por 0, que me va a quedar 1 menos x al cubo partido por 6. Bueno, esta integral es inmediata, ajusto la constante, o sea, el menos, y me queda 1 menos x a la cuarta partido por 4, 6 por 4, 24. Evaluamos en 1, que me quedaría 0, menos evaluado en 0, menos por menos más, 1 partido por 24. Bueno, vamos a ver también un volumen bastante sencillo, un poquito más complicado, en el que tenemos el suelo, que sería z igual a 0 y z igual a 4, es decir, la figura se nos va a mover entre los planos paralelos z igual a 0 y z igual a 4. Y luego fijaos que tenemos el techo, sería
la parte, bueno, lateral sería el plano igual a 9, y si proyectamos sobre el plano z igual a 0, lo que nos encontramos es una parábola de forma que está acotada por la recta igual a 9. O sea, el plano sería igual a 9, que al proyectar sería igual a 9. Fijaos que lo que tenemos es un cilindro parabólico. Entonces, si yo lo veo en la proyección de z igual a 0, la x me va a mover entre menos 3 y 3, y tendríamos la parábola para cada valor fijo de las x. Cuidado, que no, la y no va desde 0 hasta la parábola, porque es la parte de arriba. La y se movería desde la parábola hasta el máximo de la y, que es 9, es decir, se movería desde x cuadrado hasta 9, que es lo que me da los extremos de integración. Fijaos que en esta integral yo voy a tener tanto la x como la z van a ser variables, los extremos van a ser constantes, y la única integral que va a ser, como digo, la interna, porque es la que tiene los extremos que varían. Integramos respecto de y, que sería, como no tenemos función, porque es el volumen, no tenemos una función, la función sería 1, pues sería simplemente la y evaluado de x cuadrado 9, o sea, 9 menos x al cuadrado. Integramos respecto de x, que es muy sencillo, 9x menos x cubo partido por 3, y evalúo de menos 3 a 3. Bueno, hacemos la evaluación, hacemos operaciones, me quedaría, fijaos, 27 menos 27 tercios, que sería 2 tercios de 27, más 2 tercios de 27 forma el 4 tercios de 27. Al integrar respecto de z me queda z y evalúo de 0 a 4. Hago operaciones y ya tengo el resultado. Bueno, vamos a ver un tercer ejemplo, un poquito también más complicado, pero tampoco demasiado sencillo. Seguimos, fijaos que estamos todo el tiempo sobre regiones, bueno, planos, parábolas, paraboloides, bueno, cilindros, paraboloides, parabólicos. Este sería también, tendríamos los ejes coordenados, tendríamos el primer octante, x igual a 0 igual a 0 y z igual a 0, y luego tendríamos el plano x más igual a 1 y z igual a x más 1. Entonces vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer la proyección. La x va a variar de 0 a 1. Fijaos que si proyecto, como tengo el plano x más 1 igual a y, me va a quedar la recta x más y igual a 1, lo mismo para cada valor de x, la y va a valer desde 0 hasta chocarme con la recta y menos x, y luego tengo el otro plano que para cada x e y fijo me voy desde el 0, desde el plano z igual a 0, hasta toparme, chocarme con el plano que teníamos, vamos un poquito para atrás, perdón, sí, plano z igual a x más y. Entonces tendríamos que la z se mueve entre 0 y x más y. Ahora tenemos la función, porque esto no era el volumen, me han dicho que integre la función x, la más interna va a ser la z. Por eso, o sea, aquí lo puedo escribir, fijaos que aquí yo puedo escribir diferencial de v o diferencial de x y z, pero ahora cuando yo aplico el teorema de Fubini es cuando tengo que colocar correctamente cuáles son los diferenciales en función del orden en el que yo vaya a integrar. Integro la x, como estoy integrando respecto de z será constante, será x por z, evaluado entre 0 y x más 1. Sustituyo, cuidado, en la z, y me va a quedar x por x más y, y evaluado sería menos 0, que se me va, por lo tanto queda x por x más y. Ahora integro respecto de x, que sería x cuadrado por y más x por y cuadrado partido por 2. Evaluado entre 0 y 1 menos x, sustituyo la y en 1 menos x, sustituyo la y en 1 menos x. Hacemos operaciones, simplifico e integro. Bueno, esto es muy sencillo, la integral sería, fijaos que aquí las x cuadrados se me van, aquí me quedaría menos un medio de x cubo, que me aporta el menos un medio de x a la cuarta partido por 4, y me quedaba este un medio de x, que al integrarlo respecto de x me queda un medio de x cuadrado partido por 2, evaluado de 0 en 1. En 0 se me anula todo y en 1 me quedaría menos un octavo más un cuarto, que es un octavo. Vale. Vamos a pasar ahora
a recintos más complicados y va a ser lo normal es que tengamos que hacer en algunas ocasiones un cambio de variable, o bien para arreglar el recinto o bien para simplificar la función. Entonces veremos cuál es el concepto general de cambio de variable y luego vamos a ver dos cambios de variable que son los más normales, los más habituales, que es a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféricas. Y luego finalmente pues ya veremos estrategias de resolución generales cuando los cambios de variable pues había que utilizar cambios de variable un poquito diferentes, no los estándar. Bueno, lo primero, el cambio de variable es exactamente análogo a como nosotros habíamos trabajado en integrales dobles y lo repasamos rápidamente. Recordamos que en un cambio de variable siempre hay que cambiar el recinto, siempre hay que cambiar la función y luego nos aparece siempre ese valor absoluto, ese módulo del jacobiano, que lo que nos está marcando es, si yo hago un cambio de variable, estoy deformando el espacio en este caso, entonces ese diferencial de volumen de las variables iniciales se me transforma, porque yo he, digamos, estirado, encogido, aplanado el espacio. Entonces, esa deformación que yo he hecho en ese espacio para pasar a mis nuevas variables, para compensar ese cambio, esa deformación, por eso aparece el jacobiano, que me mide un poco lo que varían las variables, las variaciones, esos volúmenes infinitesimales que se han modificado. Entonces, me tengo que acordar siempre de multiplicar por el valor absoluto del jacobiano. ¿Y por qué en valor absoluto? Pues porque son volúmenes, por lo tanto, siempre tiene que ser positivo. Recordamos también cómo se calculaba el jacobiano. Tomamos la primera variable antigua x y la derivamos parcialmente respecto de las tres variables nuevas, y lo mismo con la segunda variable antigua y con la tercera variable antigua. Y también recordamos que a veces hacer estas derivadas parciales era complicado y lo que hacíamos era al revés, derivar las nuevas respecto de las viejas. Y sabíamos que por una propiedad de los determinantes, este determinante era uno partido por el otro determinante, con lo cual ya podemos elegir, dependiendo de cuál sea el cambio de variable que hayamos hecho, pues iremos directamente a calcular el jacobiano o calcularemos uno partido por el jacobiano. Bueno, la primer tipo de cambio de variable nos recuerda muchísimo, si nos restringimos al plano, a las coordenadas polares. Es una especie de coordenadas polares donde mantenemos la z y en el plano XY estamos haciendo un cambio a polares. Y esto se llama coordenadas cilíndricas. Fijaos que la forma sería la de un cilindro. Voy a derivar parcialmente. Respecto de ρ sería coseno de tita, respecto de tita sería menos rho seno de tita, respecto de z, 0. La segunda fila derivamos respecto de ρ, que sería el seno, la derivada de la i respecto de tita, que sería ρ coseno, y respecto de z, como no aparece, pues 0. Y la tercera fila, que sería 0, 0, 1. Bueno, os he desarrollado aquí para que lo veamos mejor, y este determinante multiplicaríamos y me quedaría simplemente ρ, que también nos aprendemos que sería el jacobiano. Entonces, recuerdo, transformaremos los extremos de integración, transformaremos la función en las nuevas variables y transformaremos los diferenciales ayudándonos del módulo del jacobiano. ¿Cuándo utilizaremos este cambio de variable? Bueno, pues esto es muy general, es una recomendación. A veces no siempre es así, pero es recomendable si la figura es un cilindro o un paraboloide. Bueno, el otro cambio de variable que utilizamos en el espacio, que también es muy usual, es el coordenadas esféricas. Entonces, aparecen ρ, que es la distancia, ahora veremos luego en un ejemplo, o sea, cómo se mide phi, se va a medir desde arriba de la esfera hasta de 0 a pi, y coseno de tita, que gira el ángulo entero de 0 a 2pi. Y ρ, que mide desde 0, desde el interior, hasta todo lo que es el radio. Bueno, os he puesto aquí cómo sería el determinante. Aquí sacaríamos factor común
rho, y aquí sacaríamos factor común rho seno de tita, y luego ya calcularíamos ya más simplificado el determinante, y ya bueno, queda rho cuadrado seno de phi. También nos lo podemos aprender o en cada ejercicio, bueno, pues volver a calcularlo si no nos acordamos, que es muy sencillo. Simplemente sacamos factor común y bueno, va saliendo las cuentas de una forma bastante fácil. Y cuando se recomienda, bueno, pues si es cono o esfera, pues también es bastante normal utilizar este cambio. O también con pues con otro tipo de figuras que se puedan transformar a esferas, no necesariamente esferas. Por ejemplo, un elipsoide, algún tipo de funciones, de superficie, de volúmenes así. Bueno, y ya para terminar, pues vamos a ir viendo una serie de ejercicios ya en los que tengamos que utilizar cambios de variable, o bien los que hemos visto, o bien se nos tengamos que se nos tenga que ocurrir algún otro tipo de cambio de variable un poquito más complicados. Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar por el volumen, que sería como un casquete de la porción de esfera centrada en el origen, una esfera de radio 1, pero esta esfera la vamos a cortar. Entonces vamos a quedarnos con la parte que estaría, un plano que estaría como cortando la esfera por la mitad, bueno, por la mitad no, por la parte de arriba, y luego el plano superior que sería tangente a la esfera en el punto más alto. Y tenemos que calcular el volumen dejado por esa porción, ese trozo de esfera. Fijaos que integramos, la función sería 1 porque es un volumen, y lo que vamos a utilizar, aunque es una esfera, como es una parte de esfera, no es la esfera completa, no vamos a utilizar las esféricas, sino vamos a utilizar en este caso las cilíndricas, porque los límites, fijaos que si vamos moviéndonos por planos horizontales, nosotros la z se va a mover entre z igual a 1 medio hasta el máximo, que es el plano tangente, que sería z igual a 1. Y en cada una de esas láminas, de esos cortes horizontales, lo que nos vamos a encontrar es con un círculo. Entonces, la ecuación de la esfera, centrada en el origen y de radio 1, sabemos que tiene esta ecuación, y si la pasamos a coordenadas cilíndricas, tendríamos, bueno, ya hemos visto hace un momentito que el jacobiano es rho, y este sería el cambio a coordenadas. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los extremos de integración y en qué orden vamos a calcular. Bueno, estos cambios siempre la tita se mueve de 0 a 2pi. La z en este caso es muy fácil porque se va a mover desde 1 medio hasta 1, y en cada uno de esos planos paralelos, en cada uno de esos círculos, fijaos que yo tendría un círculo, pero esa esfera, fijaos que ese radio de ese círculo no me llega hasta 1, se me queda a la altura se me queda al borde de la esfera. Tengo que llegar hasta la frontera de la esfera. Entonces, para cada z voy a tener ese círculo. ¿Y cómo calculo cuál es el radio de ese círculo? Pues me voy a la ecuación de la esfera. Vamos un poquito para atrás y veréis que si yo hago el cambio a polares, me quedaría rho cuadrado coseno cuadrado más rho cuadrado seno cuadrado más z cuadrado igual a 1. Pero es que rho cuadrado coseno cuadrado más rho cuadrado seno cuadrado es precisamente rho cuadrado. Entonces me queda rho cuadrado más z cuadrado igual a 1, y si despejo rho, me queda la raíz de 1 menos z cuadrado. Fijaos que aquí sería más menos, pero me quedo solo con la solución positiva porque estamos viendo un radio, que es un valor positivo. Entonces tendríamos desde que el radio valga 0, que sería el punto del centro del eje, digamos, sobre el eje z, hasta llegar al radio máximo dentro de ese círculo, que no es el radio máximo, sino el circulito que se van haciendo como lonchitas, hasta este radio. Y entonces ya tengo mis tres extremos de integración. Fijaos que la más interna va a ser rho, porque es la que tiene la z, y las otras, que son los extremos constantes, las voy a integrar fuera. Lo normal es poner la más externa diferencial de tita, la más interna la z, y aquí rho. Integro respecto de rho y me va a quedar rho cuadrado partido por 2. Evalúo en los extremos de integración, que sería el cuadrado y la raíz, se me va y me queda 1 menos z cuadrado partido por 2. Ahora integro respecto de z, saco el 1 medio y me quedará z menos z cubo partido por 3, y lo evalúo de 1 medio a 1. Sustituyo 1 menos 1 tercio,
menos 1/2 menos sería 1 partido por 24. Operamos, como sería constante, quedaría este número por tita evaluado. Bueno, tenéis aquí las operaciones. Muy fácil, 5pi partido por 24. ¿Qué ocurre? Pues que este ejercicio en concreto lo podíamos haber hecho sin apelar a la integración. No sabemos que la fórmula del volumen del casquete esférico es esta, y fijaos que si R, en este caso era el radio de toda la esfera, era 1 y H era 1/2, pues obtenemos el mismo resultado. Bueno, este ejercicio ahora he querido resolverlo, pero de otra forma. También voy a utilizar cilíndricas, pero voy a cambiar el orden de integración. Fijaos que antes la Z la mantenía constante los extremos de integración y me variaba la ρ, pero ahora vamos a hacer lo mismo, al revés. Vamos a barrer la figura al revés, variando la Z y trazando láminas horizontales, variando Z, y para cada Z barremos el radio ρ. Bueno, vamos a barrer al revés. La tita, eso sí, siempre se va a mantener constante de 0 a 2pi, o sea, quiero decir los extremos, me refiero constante a los extremos de integración. Y al proyectar ese casquete sobre el plano XY, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos un círculo. Y ese círculo, el máximo radio que puede tener va a ser en la base del sólido. Y precisamente sabemos que eso va a ocurrir cuando la Z valga 1/2. Es decir, que el máximo ρ que podemos obtener será en el círculo que nos hace de base, de suelo. Y en ese círculo sabemos que ρ cuadrado más z cuadrado es igual a 1, lo hemos explicado antes. Entonces, como z vale 1/2 para ese caso particular, tendremos que ρ será raíz de 3 partido por 2. Es decir, que el ρ variaría desde 0, que sería que no tuviéramos, que el radio fuera 0, que sería arriba de todo, cuando tengamos el mínimo círculo que se nos ha quedado en un punto, y el máximo radio que podemos encontrarnos es en el suelo del casquete. Y ahora, para cada ρ fijo, la z se va a mover desde el suelo del sólido, desde z igual a medio, hasta el techo que tenga. Y ese techo, en ese círculo que vamos por cada loncha, para cada ρ, es cuando nos topamos con la superficie de la esfera. Entonces, fijaos, ese z cuadrado sabemos que era 1 menos r cuadrado. Antes, fijaos que en el cambio que hemos hecho era justo al revés. La ρ era raíz de 1 menos z cuadrado. Pues ahora, como estamos haciendo la transformación al revés, es decir, ahora lo que vamos a despejar la z en función de ρ, me va a quedar que la z varía desde 1/2, que sería la z más pequeña que podemos tener, que era la base de ese casquete, hasta la altura, que será chocarnos con la superficie esférica. Y esa altura de la superficie esférica despejando nos queda raíz de 1 menos ρ cuadrado. Es decir, vuelvo a poner fijaos que ahora los límites de integración me han cambiado. Yo siempre tengo que poner como la interior aquella que lleve los extremos variables, por lo tanto, fijaos que ahora la variable más interna es la z, por eso no integro diferencial de ρ, diferencial de z, esto es importantísimo, sino diferencial de z, diferencial de ρ. O sea que el orden de los extremos y de dónde a dónde vayan me va a determinar no solamente los extremos, sino el orden en el que yo integro. Bueno, pues entonces ahora integro respecto de z, me queda ρz, evalúo, sustituyo en la z, que me quedaría ρ por la raíz de 1 menos ρ cuadrado, menos evaluado en la z 1/2, o sea, ρ partido por 2. Esto que parece complicado, no es muy complicado, vamos a integrar respecto de ρ. Fijaos que sería 1 menos ρ cuadrado elevado a 1/2, por lo tanto su integral será 3/2 partido por 3/2, menos, vamos un poquito para atrás, menos 1/2 por ρ cuadrado partido por 2. Bueno, aquí evaluamos, fijaos que ahora, aunque la integración era un poco más complicada, como vamos a integrar en extremos constantes, se me va a simplificar y va a quedar muy fácil. Bueno, si en ρ meto raíz de 3 partido por 2, la raíz se me quedaría aquí menos 1, bueno, aquí simplemente, esto sería por 2/3, que se me simplifica y me queda el menos 1/3, y 1 menos ρ cuadrado quedaría 1 menos 3/4, elevado a 3/2 menos 1/2, aquí formaría el 1/4, y al evaluar me va a quedar
3 partido por 4. Y luego sustituyo todo por barro en 0, esta parte se me anula, esta parte se me anula y me queda menos por menos más, sería 1/2 por 2/3 que me forma el 1/3. Bueno, haríamos operaciones aquí, bueno, no detallo las cuentas que son muy facilonas y me quedaría este resultado final, que vemos que es el mismo que me salía por el otro lado, por supuesto. Bueno, hemos hecho ese ejercicio de 3 formas distintas y en los 3 casos nos sale el mismo resultado, obviamente. Bueno, vamos a calcular ahora el volumen de un sólido que está limitado por esta superficie elevado a x cuadrado con el plano z igual a 0, el plano igual a 0, el plano igual a x y el plano x igual a 1. Bueno, pues aquí sí que va a ser fundamental el orden de integración, porque en un caso podremos resolver el ejercicio y en otro caso nos encontraremos con una integral que no sabemos calcularle una primitiva. Bueno, lo primero, como siempre, vamos a proyectar. Vamos a proyectar sobre el plano z igual a 0. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues que se nos forma un triángulo. Tendríamos, como siempre, la proyección en el plano XY, tendríamos la recta igual a X y el plano y la recta el plano X igual a 1 que se va a proyectar en X igual a 1. Fijaos que la X se va a mover entre 0 y 1 y para cada valor de la X, la Y variaría de 0 a Y y si proyectásemos al revés, tendríamos que la Y variaría desde 0 hasta 1 y aquí estaríamos la Y, para cada valor de Y, la X iría desde la recta, desde Y hasta 1. Bueno, pues vamos a verlo y vamos a ver la forma de... Aquí lo que hemos hecho ha sido la segunda opción. Es decir, yo tengo que la Y varía desde 0 hasta 1, tengo la recta igual a X y fijaos que es importante porque la X no empieza en 0, empieza en donde toco con la recta. Y la recta, como era igual a X, pues entonces la X va a variar desde Y hasta 1, desde X igual a Y hasta X igual a 1. La Y se mueve, como hemos dicho, de 0 a 1 y la Z es la superficie que tenemos como techo superior que variará desde 0, porque recordamos que teníamos el plano Z igual a 0, hasta la superficie elevado a X al cuadrado. Bueno, fijaos los extremos de integración, tendríamos la más complicada, la Z, y luego tendríamos la más externa, que es la que tiene los extremos constantes. Fijaos que tal y como lo tengo, parece difícil, pero como tengo que integrar respecto a diferencial de z, sería de z. Vale, ¿cuál es el problema? Que ahora al sustituir es lo que he comentado. Fijaos qué integral me queda. No tengo una primitiva para calcular esta integral. Entonces, esta forma he llegado a un punto en el que no puedo avanzar. Entonces, vamos a proyectar ahora al revés. O sea, proyecto igual sobre el plano z igual a 0, pero en vez de fijar la Y, voy a fijar la X. Voy a hacer que la X sea la que vaya de 0 a 1 y para cada valor de X voy a mover la Y. Y vamos a ver qué es lo que hemos comentado antes. En este caso, la X varía de 0 a 1, tenemos la recta igual a X y para cada valor de X se mueve la Y desde el suelo, desde 0, hasta chocarnos con la recta igual a X, o sea, hasta X. Es exactamente igual, solo que ahora hemos modificado el orden de la Z, sigue siendo la más interna, pero hemos modificado la iteración, el orden de integración. Fijaos que ahora es lo mismo, la Z me va a quedar e elevado a X al cuadrado, pero hay una diferencia fundamental. Y es que ahora yo no integro respecto a X, yo integro respecto a Y. Entonces, al integrar respecto de Y, no tengo ningún problema, porque elevado a X cuadrado es constante. Entonces, la integral va a ser Y por e elevado a X cuadrado. Y fijaos que yo, para poder tener una primitiva, hubiera necesitado tener una X, que me la da ahora al evaluar en el extremo de integración. Fijaos, me va a quedar X por elevado a X cuadrado menos 0. Pero ahora, cuando yo intente integrar respecto de X, es una integral inmediata, porque el exponente, la derivada del exponente sería 2X y pues lo único que tengo que hacer es ajustar la constante. Necesito un 2, multiplico por 1/2. Esta integral, ya digo, es inmediata, 1/2 de elevado a X al cuadrado
evaluado de 0 a 1. Sustituyo en 1, que sería 1/2 de e, menos evaluado en 0, 1/2. Y este sería el resultado. Entonces, si la función es imposible porque no existe una primitiva o puede que exista pero es muy difícil y tengo que hacer muchos cálculos, respecto a una de las variables, pues yo obligo a que esa variable sea la última a integrar, confiando, como me ha ocurrido ahora, que al ir aplicando los extremos de integración, de alguna manera, digamos, me regale esos términos, me regale lo que yo necesito para poder integrar. Es decir, que cambiar el orden de integración puede ser fundamental. Y también podemos no desesperarnos. Si un ejercicio no nos sale, pues no nos quedemos ahí. Digamos, bueno, voy a intentar cambiar los límites de integración a ver si así consigo que me salga el ejercicio. Bueno, repasamos los consejos que os he ido dando. Integrar primero la variable que al ser evaluado los límites simplifique la expresión para la siguiente. También importante, sobre qué plano es más fácil ver la sombra, o sea, la forma de proyectar. Os he hecho antes un ejercicio, hemos visto un ejercicio en el que el de la superficie esférica, el casquete, en el que nos daba el mismo resultado y de las dos formas era bastante asequible resolver el problema. Pero a lo mejor nosotros lo vemos mejor, la proyección, la sombra, la vemos mejor de una forma u otra. Y si al proyectar la sombra me da un círculo, bueno, pues también es aconsejable utilizar cilíndricas, aunque, bueno, no siempre, ¿no? Ya veremos, cada ejercicio siempre es un mundo. Y si al proyectar los límites son constantes, este eje debe ser el de la integral externa. Si tenemos dos límites en dos variables que son constantes que nos ha salido, pues evidentemente las dejamos siempre para el final, pero podemos intercambiarlos también. Bueno, son ejemplos, son sugerencias generales, pero ya digo que luego cada ejercicio es un mundo. Bueno, vamos a ver un ejercicio un poquito más complicado. Tenemos el volumen limitado superiormente por un cono y inferiormente por el plano z igual a 0, por el suelo, pero encerrado lateralmente por un cilindro vertical. Bueno, vamos a ver un dibujo. Tendríamos un cono. Me dice que superiormente está por el cono, fijaos, inferiormente es el suelo, z igual a 0, pero lateralmente tengo metido un cilindro dentro del cono. Entonces, esta es la figura sobre la que tenemos que calcular el volumen. Repito, superiormente tendríamos el cono, en la parte base tendríamos el plano z igual a 0 y lateralmente tendríamos el cilindro que se nos ha incrustado dentro del cono. Fijaos que hay una pequeña separación corta aquí porque el radio, evidentemente, del cono, ese cono es hasta el infinito, no tiene por qué tener el mismo radio que el diámetro del cilindro. Entonces, por eso queda como un espacio, pero en algún momento choca conforme se va abriendo, choca en algún punto y esa va a ser mi pared lateral. Bueno, este cilindro lo vamos a arreglar un poco porque tal como está, a lo mejor no lo visualizamos, pero si esta de 2x lo mandamos al otro lado, agrupamos y nos damos cuenta que es un cilindro desplazado. Es un cilindro, como indicaba en el dibujo, que tiene su centro no en el origen de coordenadas, sino en el punto 1, 0 y de radio 1. Lo visualizamos aquí, que tendría radio 1 y centrado en el punto 1, 0. Bueno, vamos a hacer un cambio a polares cilíndricas. Entonces, la z sería la raíz cuadrada. Esto lo necesitamos luego para los extremos de integración, para ver cómo varía. La z sería la raíz cuadrada. Si lo llevo, fijaos, voy a ir un poquito para atrás. Si lo llevo un poquito más para atrás, que se ve mejor, si lo llevo a la superficie del cono, si yo le meto en el cono las coordenadas cilíndricas, me va a quedar que z es igual a rho cuadrado coseno cuadrado más rho cuadrado seno cuadrado, que forma rho. O sea que z igual a rho sería la fórmula en este nuevo eje, en este nuevo sistema de coordenadas. Vale. Entonces vamos a ver cómo se mueven los extremos de integración. Bueno, importante, tita normalmente varía de 0 a 2pi, pero me voy a volver al dibujo. Fijaos que ahora me estoy moviendo en el primer y cuarto cuadrante, es decir, que la tita va a variar desde menos pi medios hasta pi medios.
y la z va a variar desde el suelo, por eso desde z igual a 0, hasta chocarme con el cono. Por eso hemos dicho que la z varía desde 0 hasta ρ, porque me varía, o sea, yo tengo que expresar la z en función de las nuevas variables. Como z es igual a ρ y me choca con el cono, por eso la z varía de 0, digamos, hasta el cono, que está en polares cilíndricas sería esa ecuación. Y ahora me faltaría solamente ρ, pero ρ, fijaos, vamos para atrás, que ρ me tengo que llegar hasta aquí. Es lo que tengo explicado aquí. Z se mueve, todo lo que os he explicado, z se mueve desde 0 hasta el cono, ya no lo vuelvo a explicar que lo he explicado, tita se mueve de menos pi medios a pi medios, y la ρ, ¿por qué se mueve de 0 a 2 coseno tita? Porque tengo que llegar hasta el cilindro. Y igual que he hecho con el cono, que lo he expresado en cilíndricas, voy a expresar ahora la ecuación del cilindro en cilíndricas. Entonces sería ρ cuadrado coseno cuadrado de tita más ρ cuadrado seno cuadrado de tita igual a 2ρ coseno de tita. Aquí se simplifica y me queda que ρ cuadrado es igual a 2ρ coseno de tita, y resolviendo esta ecuación sería las dos soluciones ρ igual a 0 o ρ igual a 2 coseno de tita. Y si nos vamos un poquito para atrás, veríamos que vamos desde aquí, desde que no tengo nada, la ρ vale 0, hasta la parte de abajo, que sería llegar hasta la base del cilindro. Yo voy teniendo como lonchitas, entonces desde que la ρ valga 0 hasta que ρ valga 2 coseno de tita. Bueno, esta es la parte más difícil, que es establecer los límites de integración. Una vez que ya tengo los límites de integración, pues pongo la más externa, la que tiene constantes, y interiormente las otras. Diferencial de tita la más externa, y ahora vamos a integrar en este orden. Integro respecto de z, me queda ρz, que varía de 0 a ρ, por lo tanto, ρ cuadrado. Integro respecto de ρ, que será ρ al cubo partido por 3, y evalúo en 2 coseno de tita. Entonces me va a quedar, al sustituir, me va a quedar 8 tercios por coseno cubo de tita, menos evaluado en 0, que es 0. Es una integral que la voy a factorizar como coseno de tita por 1 menos seno cuadrado de tita, y bueno, pues lo podemos hacer a ojo, o si no, lo podemos hacer un poquito más despacio haciendo un cambio de variable seno, se ve a ojo, pero bueno, seno de tita igual a t. Haríamos un cambio de variable para calcular esta primitiva. Coseno de tita, diferencial de tita, sería diferencial de t, que desaparece, y aquí me queda ya una integral inmediata, que sería t menos t cubo partido por 3. Si deshago el cambio, me queda seno de tita menos seno cubo de tita. Lo llevo aquí y evalúo de menos pi medio a pi medios. Bueno, hago las cuentas y me quedaría 32 novenos, que sería el resultado. Bueno, vamos a calcular ahora esta integral, esta función x, y el recinto va a ser los puntos de este paraboloide entre los planos paralelos z igual a 0 y z igual a 3. Voy a utilizar también cambio a cilíndricas, jacobiano, ya sabemos que es R, y vamos a ver un poco el dibujo. Este dibujo es un poquito más fácil que el anterior. Tendríamos el suelo, el plano superior, porque me ha dicho z igual a 3, y lo que tengo es que calcular la integral de la función z dentro de esta región. Bueno, lo primero, como siempre, vamos a ver los límites de integración. Hemos dicho cambio a cilíndricas. La tita se mueve de 0 a 2pi, volvemos un poquito al dibujo, vemos que se mueve 2pi, no hay problema ninguno. La r, ¿quién es la r? Pues varía de 0 a raíz de 3. ¿Por qué? Porque se obtiene al intersecar el paraboloide con el plano superior. Yo tengo cada uno de esos círculos, fijaos que en la parte de arriba yo voy teniendo círculos, y el máximo, el mínimo círculo sería este punto, y el máximo va a ser cuando choque con el plano superior. La z es 3. Entonces, fijaos que si esto es menor o igual que 3, significa que el círculo va a tener el radio, la raíz cuadrada de 3. Por eso, aquí decimos que la r se va a mover desde abajo, que sería r radios 0, hasta raíz de 3. De todas maneras, si no lo vemos pues a ojo, simplemente lo sustituimos en la ecuación y ya nos sale. De nuevo, solo tomamos la positiva. Y luego, para cada r, el sólido comienza en la superficie del paraboloide y acaba en el plano z igual a 0. O sea, tenemos desde r cuadrado, que era
el paraboloide, ya lo hemos visto, la ecuación, y acaba en el plano z igual a 3, que es el máxima altura. Fijaos que aquí tendríamos ρ cuadrado z igual a ρ, que es lo que ρ cuadrado, que es lo que hemos puesto aquí, porque sería el z vale r al cuadrado, coseno cuadrado, bueno, r cuadrado, coseno cuadrado, más r cuadrado, seno cuadrado, saco factor común, r cuadrado, z igual a r cuadrado. ¿Vale? Entonces, una vez que yo ya tengo lo difícil que es los extremos de integración viendo cómo varía la r y la tita, también podríamos haber hecho el ejercicio al revés. Aprovecho para comentarlo. Sí, en vez de partir la r, partir de la z. Entonces la z iría, lo digo como ejercicio, podéis hacerlo, sale exactamente igual. La z varía de aquí a aquí, de 0 a 3, y luego lo que calculamos es dentro de cada una de estos círculos ver cómo varía la z, que iría desde 0 hasta chocarnos con el paraboloide. Bueno, en cualquier caso hemos decidido hacerlo así y nuestros extremos de integración serán estos. Las dos más externas, las que tienen variables, o sea, extremos de integración numéricos, y la más interna, que sería la que tiene extremos variables. Y, por supuesto, no, como hemos hecho un cambio de variable, siempre que hacemos un cambio de variable, tenemos que acordarnos de poner el jacobiano, que en este caso es ρ o r. Bueno, integro respecto de z, fijaos que todo esto es constante respecto de z, que es mi integral más interna, por lo tanto me quedaría ρ cuadrado diferencial de z, sería constante, y me queda de r cuadrado a 3, que sería la sustitución. Evalúo en 3 y evalúo en r al cuadrado. Y me va a quedar en 3 menos lo que me vale en r cuadrado. Luego, lo tengo aquí calculado, fijaos, ya lo he sustituido y ahora integro respecto de r. Entonces me va a quedar 3r cubo partido por 3 coseno de tita menos r a la quinta partido por 5 coseno de tita. Y lo mismo, evalúo de 0 a raíz de 3. Sustituyo, fijaos que estoy sustituyendo en la r, los 3 se me van y va a quedar 3 raíz de 3 menos, aquí me va a quedar el raíz de 3 a la quinta, que me queda 3 al cuadrado, o sea 9 raíz de 3 partido por 5. Y el coseno de tita, que lo he sacado factor común porque no dependía de r. Ahora, esto es una constante, la calculo, y la integral del coseno, que es el seno. Evalúo de 0 a 2pi y me sale 0. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me sale 0? Bueno, ¿podríamos haberlo visto? Pues sí, porque esta función que yo tenía que integrar, x, resulta que es una función impar y está en un recinto simétrico. Fijaos que si en vez de decirme que la función fuera x hubiese sido la función z, pues fijaos cómo hubiera cambiado completamente. Aquí tendríamos zr, fijaos que r es constante y hubiera integrado z cuadrado partido por 2. Ahora ya, bueno, la parte de extremos de integración es la misma, pero ya no tengo x por r, tengo z por r. Entonces, fijaos que x era ρ coseno de tita, mientras que la z es una de las variables de integración. Al integrar respecto de z aparece z cuadrado partido por 2, que evalúo de r cuadrado a 3. Sustituyo en 3 y me quedaría, evaluando en la z, 9r partido por 2. Sustituyo la z en r cuadrado, que me aparece r a la cuarta, que con este r forma r a la quinta partido por 2. Y ahora lo que tengo que hacer es integrar respecto de r. 9r cuadrado partido por 2, que con el otro 2 forma el 4, y r a la sexta partido por 6, que con el 2 forma el 12. Evalúo en raíz de 3 menos en 0. En 0 se me va a simplificar y en raíz de 3, bueno, tengo aquí las operaciones. Fijaos que ahora me queda 9pi, no me queda 0, porque no es una función, no es asimetría y esa función en par que teníamos antes. Y si nos hubieran pedido simplemente el volumen, pues también el resultado hubiera sido evidentemente el volumen de esa figura, que es 9pi partido por 2. Fijaos que en este caso no tendríamos función, simplemente el jacobiano de la transformación, y me quedaría integro primero respecto de z, rz, sustituyo en z, que será 3r menos r cuadrado, que con el r forma r cubo. Ahora integro respecto de r, 3r cuadrado partido por 2 menos r a la cuarta partido por 4, y sustituyo, que me queda 9 medios menos 9 cuartos, y ahora integro respecto a tita y evalúo 2pi menos 0, o sea, 9pi partido por 2.
Bueno, este ejercicio también es muy usual y es calcular esta integral de esta función sobre v, siendo v precisamente el elipsoide. O sea, tenemos la función, es la misma, estamos repitiendo sobre este volumen. Entonces, bueno, lo que está pidiendo es un cambio de coordenadas esféricas. Realmente lo que está pidiendo este ejercicio es convertir este elipsoide en una esfera. Y una vez que tenemos con el cambio de variable una transformación a la esfera, lo cambiaríamos a esféricas. Aplicaríamos esféricas. Pero en vez de hacer dos cambios sucesivos, lo que hacemos es lo que llamamos esféricas modificadas. Decimos que en un paso ya hacemos las dos cosas. Fijaos que al multiplicar por A, por B y por C, digamos, esas deformaciones de la elipse, de los semiejes mayores, estamos convirtiéndolo, estamos haciéndolo redondo, convirtiéndolo en una esfera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora esta función, fijaos, tanto la función como el recinto se me va a simplificar muchísimo. Porque la función, si yo sustituyo, fijaos, x partido por a sería x cuadrado, sería r cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado, más i partido por b al cuadrado, que sería r cuadrado más seno de tita cuadrado más seno también cuadrado, y más z cuadrado partido por c cuadrado, que quedaría el r cuadrado coseno cuadrado. Bueno, empezamos aquí, por ejemplo, sacaríamos en estos dos primeros términos factor común r cuadrado seno cuadrado de phi, y el coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita forma 1, por lo tanto me quedaría r cuadrado seno cuadrado de phi más r cuadrado coseno cuadrado de phi. Vuelvo a sacar r cuadrado factor común, me queda ahí, aplico la propiedad fundamental de la trigonometría y me queda r cuadrado. Es decir, que toda la función se ha quedado muy sencilla. Y ahora fijaos que, ¿cómo se me va a mover en este cambio? Pues r se me va a mover entre 0 y 1, porque es que yo ya tengo una esfera. El ángulo cenital se me va a mover desde 0 hasta pi en el cambio a esféricas, y el ángulo azimutal se me va siempre de 0 a 2pi. Y el jacobiano sería a por b por c. Recordamos que el jacobiano en esféricas era r cuadrado seno de phi, pero como le he metido esa deformación para convertirlo en esfera, pues sería el producto ABC. Bueno, tendríamos esta integral y nuevos extremos, jacobiano, que es lo que tenemos aquí, por la función, que ya hemos visto que toda la función se me había simplificado a r cuadrado. Mi primera función va a ser, la primera variable de integración va a ser r, por lo tanto me va a quedar el ABC por r cuarta, que será r quinta partido por 5. Y el seno de phi, que lo mando delante con las letras porque es una constante respecto de r. Evaluamos de 0 a 1, me va a quedar un quinto, es una constante, lo saco fuera y me quedaría ABC partido por 5, y ahora integro respecto de phi, que va a ser menos el coseno. Evalúo de pi de 0 a pi, menos coseno de pi, que sería menos 1, que quedaría 1, menos coseno de 0, que es 1. Entonces me va a formar 1 y 1, 2, me queda 2 quintos de ABC, integro respecto de tita y evalúo de 2pi, de 0 a 2pi, o sea, 2 quintos ABC por 2pi, que forma el 4pi quintos por ABC, y ese sería el valor de la integral. Vamos a hacer ahora, fijaos que hemos hecho cambios a cilíndricas y cambios a esféricas, y hemos dicho que en algunos casos habrá que hacer cambios un poquito más originales. Fijaos que aquí está el volumen limitado por hipérbolas. Este ejercicio recuerda mucho a unos ejercicios que hacíamos también con hipérbolas o con parábolas en el plano. Y decíamos que a veces las fronteras de los recintos son las que nos tienen que dar la idea para el cambio de variable. Fijaos que yo voy a tener unas fronteras curvas, y con este cambio de variable vamos a convertir este recinto, que es un recinto en principio complicado, en un paralelepípedo. Fijaos, ¿cuál sería el truco? Pues llamar x por y igual a r, x por z igual a s y y por z igual a t. Vamos a ver en este cambio de variable, vamos a ver cuál sería el jacobiano. Bueno, pues fijaos que aquí lo que he comentado antes, voy a utilizar también esa propiedad de que en vez de derivar parcialmente
las variables viejas respecto a las nuevas, me interesa mucho más hacer el 1 partido por o sea, 1 partido por el jacobiano. Si yo derivo la r respecto de x, pues es muy fácil, sí. La x respecto de y sería x y respecto de z es 0 porque no aparece. La variable s respecto de x sería z, respecto de y no aparece, sería 0 y respecto de z sería x. Y análogamente la t voy a derivarla respecto de x sería 0, respecto de y sería z y respecto de z sería y. Este determinante es muy fácil y sería el determinante menos 2x y z. Fijaos que este menos me va a desaparecer porque yo siempre tengo que calcular el módulo del jacobiano, porque insisto, tiene que ser positivo, el resultado tiene que ser positivo. Bueno, entonces me aparece que el jacobiano es 1 partido por 2x y z. Cuidado que yo en la transformación tengo que calcular, tengo que integrar siempre, evidentemente, en las nuevas variables. Entonces tengo que cambiar los recintos de integración, tengo que cambiar el jacobiano, es decir, ahora tendré que ver cuánto vale x, y z, lo despejaremos de aquí para que me quede expresado en las variables r, s y t, y luego tengo que cambiar también los extremos de integración. Pues es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto vale x y z? Despejado. Fijaos que si yo multiplico los tres, me queda rts partido por x y z. Y si este producto lo paso multiplicando al otro miembro, fijaos que me aparece al cuadrado. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quiero cuánto vale x y z. Pues será simplemente la raíz cuadrada. Entonces ya tengo el jacobiano expresado en las nuevas variables. Y lo más importante, y por eso hemos hecho ese cambio de variable, es los límites de integración. O sea, el gran acierto está en que ahora la R, la S y la T, fijaos que yo tengo lo que os comentaba. Mi nuevo recinto de integración es un volumen, es un paralelepípedo. Es de los que habíamos empezado el vídeo, de los más sencillos que pueda haber. Entonces, fijaos que tengo esta integral que ya no me depende, fijaos que va a ser el producto de las tres integrales, porque yo la tengo de variables separadas. La t por un lado, fijaos que no depende de los extremos de integración, o sea, que ahora sí que las puedo cambiar como yo quiera sin ningún problema. Fijaos que esto me conduce, bueno, es un aparente problema a integrales impropias, pero para nada es problemático porque fijaos que la integral es 2 raíz de r y me va a, cuando yo evalúo, de a cuadrado menos el valor que toma en 0 es 0 y fijaos que me queda, la primera integral me quedaría 2a, 2b, 2c y esto quedaría 4acd, que es el valor de la integral. Bueno, sugerencias. Dibujar las proyecciones siempre, eso también es una sugerencia, hemos estado haciendo en todos los ejercicios, proyectar por separado, no intentar ver el dibujo completo, dibujar las proyecciones sobre los planos. Buscar la variable aislada, si una superficie es z igual a f de x, y es recomendable que diferencial de z sea la integral interna, es lo que hemos visto también, y si queremos que otra variable pues nos interesaría, fuese la interna, pues interesaría despejarla. Bueno, vamos a ver este otro ejercicio en el que tenemos un hiperboloide de una hoja porque va a estar limitado por los planos, por un suelo y por un techo. Bueno, lo vamos a ver ahora el dibujo. La parte más estrecha, bueno, lo vemos ahora, la parte más estrecha corresponde al plano z igual a 0, que es donde yo tengo que, es mi suelo, y es el volumen encerrado en la parte que hemos pintado de color como rosita. Y la parte más alta está determinada por el plano z igual a 2. Volvemos al enunciado. Suelo z igual a 0, z igual a 2 y tenemos ese hiperboloide. Entonces, la parte más estrecha está evidentemente en el suelo, es donde se hace más, donde tiene la parte, el círculo más pequeñito, y si nos fijamos, cuando la z vale 0, simplifico, y ¿qué es lo que me queda? Me queda un círculo de radio 1. Entonces, a medida que aumenta z, esos círculos, esos planos, estamos hablando de como si diéramos cortes horizontales. Entonces, esos círculos se van agrandando y el máximo círculo que podemos tener es en el techo con z igual a 2. Pero si z es 2 y lo llevo aquí, que tendríamos 4 más 1, 5, se me habría formado arriba de todo, en el techo superior,
un círculo que tendría raíz de 5 como radio. Es decir, que la sombra en el techo, la sombra proyectada sería un círculo de radio raíz de 5, que es lo que tenemos aquí. Bueno, entonces, vamos a aplicar cilíndricas y vamos a ver cómo se modifica. Bueno, lo primero, cilíndricas, ya sabemos cómo es el cambio, jacobiano igual a R, y vamos a empezar de fácil a difícil. Tita va a variar de 0 a 2pi, z es la altura, se ve muy fácil que varía desde 0 hasta 2, porque me lo dice el propio ejercicio. Y ahora, dentro de cada uno de esos círculos, vamos a ver cómo varía la R. Pues la R va a variar, vamos a ver, desde 0, que sería el eje, hasta donde nos choquemos cada uno de estos círculos, igual que aquí hemos dicho que este círculo, el máximo, tenía raíz de 5, y lo sustituíamos la z igual a 2 en esta fórmula, pues ahora cada uno de esos círculos va a tener una z que va a variar. Y esa es la z que nosotros queremos saber hasta dónde llega. Entonces la r va a variar hasta esa z correspondiente, raíz de 1 más z cuadrado, que no es lo mismo que hemos hecho antes. X cuadrado más y cuadrado nos ha salido ya en otro ejercicio, sería el r cuadrado, y ahora la z la paso al otro lado del z cuadrado y saco la r. Fijaos que cuando calculamos la z hacemos el cambio inverso, es decir, la z la despejo, me queda despejada en función de r. Cuando ahora yo estoy mirando desde el punto de vista de la r, tengo que despejar la r y operar con la z. ¿Qué ocurre? Que la z en este caso no está fijada, no es como aquí que la z es fija porque he llegado al máximo, sino que cada lonchita, cada círculo me va a dar una z diferente. Por eso me queda la r en función de la z. Bueno, ya digo que esto es lo más difícil. Primero, decidir que quiero cilíndricas, decidir cómo voy a trocear la figura para visualizarla y ver cuáles son los límites de integración. A partir de aquí el ejercicio ya está muy fácil. Impongo los extremos, aquí fijaos que puedo integrar en el orden que me apetezca, y lo que sí que tengo claro es que la masa interna va a ser diferencial de R y no olvidarnos de el jacobiano. Entonces, integro respecto de R, que sería R cuadrado partido por 2, y evalúo de 0 a la raíz. Al sustituir la raíz se me va con el cuadrado y me queda muy fácil. La integral respecto de z puedo sacar factor común, o z medios más z cubo partido por 6. Evalúo de 0 a 2, con lo cual queda muy fácil. Y ahora me quedaría 7 tercios esta operación. Y ahora simplemente integro respecto de tita, que sería tita, de 0 a 2pi, 2pi. Y ya tengo resuelto el volumen de la figura. Bueno, pues para acabar, vamos a ver el volumen de la bóveda de Steinmetz, que es la intersección, es un ejemplo, es un problema muy antiguo. Y vamos a ver la intersección de dos cilindros. Vamos a ver el primer cilindro. Bueno, los dos cilindros van a tener radio A. El primer cilindro está, fijaos que es un cilindro centrado en el eje Z. Cada rodaja va a ser un círculo de radio A. Y el otro cilindro, que está girado, tiene también radio A y está centrado en el eje Y. Entonces, también cada rodajita sería un círculo en el eje XZ. Bueno, pues estos dos cilindros los vamos a meter uno dentro de otro y vamos a ver qué tipo de cambio de variable aplicamos. Bueno, lo primero que podríamos pensar es aplicar cilíndricas o esféricas, pero nos complicaría mucho el ejercicio. Y vamos a buscar otro cambio de variable bastante original, pero que va a venir determinado por la figura. Bueno, vamos a ver si lo visualizamos aquí. Fijaos, si yo proyecto, si yo digamos lo plancho, fijaos que, bueno, si cortase por planos paralelos, así perpendiculares al eje X o perpendiculares al eje Y o perpendiculares al eje Z, evidentemente estos cilindros me darían un corte que sería una circunferencia, un círculo, toda la parte interna sería un círculo. Pero si yo este cilindro o cualquiera de estos cilindros, digamos que lo aplano, fijaos que lo que me va a dar es un rectángulo infinito, pero al cortarlo por otro rectángulo, la sección de esos dos rectángulos me da un cuadrado. Y ahora,
ese cuadrado va a tener el mismo lado, evidentemente si no, no sería un cuadrado, pero me refiero que va a depender de esta A que tenemos aquí, del radio de cada uno de los círculos. Entonces vamos a ver que cada sección, para cada X, yo voy a tener cada lonchita, va a ser un cuadrado. Ahora solamente se trata de ver cuál es el lado de ese cuadrado. Y una vez que yo tenga ese cuadrado, fijaos que va a ser constante, o sea, bueno, va a ser constante, siempre va a ser el mismo, pero va a depender de x. Entonces, si yo integro de menos a, tendré toda el área de todo el volumen de esa figura que tengo ahí. De todas maneras, esta sería una forma, que lo vamos a ver luego, como más de idea feliz, pero vamos a ir poquito a poco proyectando y viendo el cambio de variable. Vamos a hacerlo de una forma rápida, que es lo que hemos visto aquí, pero vamos a ver un poco más de detenimiento. Lo primero que vamos a ver es lo que estaba comentando, que cortaremos el sólido con planos paralelos al plano YZ en una posición X cualquiera. El corte me va a dar, lo que he dicho, un rectángulo que luego al cortarse con el otro rectángulo va a formar el cuadrado. Entonces, vamos a ver la Y, ¿cómo varía? Pues fijaos, si tomo el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, la y cuadrado es a cuadrado menos x cuadrado. Y si saco la raíz cuadrada, yo veo que la y dentro de ese cuadrado va a variar desde menos raíz de a cuadrado menos x cuadrado hasta raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Para cada x, esa proyección, la y varía de este lado, de este número a este. Y ahora, si yo corto en el otro cilindro, si hago el corte en el segundo cilindro y despejo la z, va a ocurrir lo mismo. Entonces, fijaos que los extremos son los mismos. Hemos dicho que se me corta en un cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la longitud de esa y cuál sería la longitud de esa z? Porque hemos dicho que para cada x yo voy a tener en el plano YZ un cuadrado. Pues fijaos, ¿cuál es la longitud de la y? Es el lado de ese cuadrado. Será 2 veces la raíz. ¿Y cuál será la longitud, la altura en el lado z? Pues lo mismo. Entonces se me va a formar un cuadrado que tendrá, como digo, este lado. Entonces, ahora viene lo que es la idea, digamos, un poco original de este ejercicio. Esta es una idea que quizá podéis pensar que es difícil que se me ocurra este cambio de variable, pero vamos a ver que tiene mucho sentido. La x la voy a mantener fija porque es lo que yo me voy a mover. Fijaos que siempre hay que ir un poquito como con vistas a nuestros extremos de integración, que hemos estado diciendo un poco a lo largo de todo el vídeo, que lo más importante es tener fijados bien los extremos de integración. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Fijaos, acordaos del ejercicio anterior. Nos ha quedado esas hipérbolas que formaban ese volumen tan, bueno, pues tan complicado. Pero yo he conseguido que mis extremos de integración fueran muy fáciles. Entonces es un poco la idea, cuando no sea tan, pues como tan tópico, ¿no? De las cilíndricas o las esféricas. Cuando tengamos que pensar en un cambio de variable un poco más original, pensemos modificar nuestros sistemas de integración. Para lo ideal sería poder conseguir pues un paralelepípedo, ¿vale? Porque eso es muy fácil ya luego de resolver. Entonces, fijaos el truco. Si yo hago este cambio de variable, ¿qué va a pasar? Pues que la u me va a variar de menos 1 a 1 y la z me va a variar de menos 1 a 1 y la x me va a variar de menos a, con lo cual tengo un paralelepípedo a la hora, el recinto de integración. Lo que acabo de explicar. Hemos estirado las paredes curvas de los cilindros hasta convertirlos en caras planos. Bueno, no es un cubo, sería un paralelepípedo. Y además el jacobiano también va a ser bastante fácil. ¿Por qué? ¿Veis por qué la u va de menos 1 a 1? Pues lo vamos a ver aquí. Porque, fijaos, aquí se ve muy bien, todavía más que en el cambio de variable. Es un poco también lo que hacíamos en ejercicios en integrales dobles, que era coger las fronteras y utilizar las fronteras para el cambio de variable. Fijaos lo que ocurre aquí. Yo he dicho que u va a ser la y partido por la raíz. Pues si yo hago la y partido por la raíz, simplifico y ¿qué me queda? Que la y se mueve, que la u, perdón, se mueve entre 1 y menos 1. Y lo mismo con la z, que es un poco la idea que os quiero transmitir. Bueno, una vez que ya he dado con el cambio perfecto, solo tengo que derivar parcialmente. Y vamos a derivar, bueno, podemos ir un poquito para atrás para que lo veamos. Aquí sería la derivada respecto a la primera variable, pues sería 1, 0, 0.
aquí voy a derivar respecto de la x, respecto de la y, respecto de la u y respecto de la z. Respecto de la x sería u, que sería constante, por menos 1, menos 2x partido por la raíz, y respecto de la v sería 0. Y lo mismo análogamente, que es lo que hemos escrito aquí. Bueno, este determinante, fijaos que ya está, es triangular inferior, por lo tanto es el producto de los elementos de la diagonal principal, y fijaos qué facilito queda. Entonces ahora integro respecto de la x, que es la variable más interna, y me va a quedar a cuadrado menos x al cuadrado, porque, bueno, las puedo hacer por separado. Sería a cuadrado x menos x al cubo partido por 3, que es como la integramos, de menos a. Fijaos que aquí lo que he hecho, que bueno, lo puedo hacer para atrás, lo puedo hacer, se me ha ocurrido separarlo porque las variables están totalmente separadas, o también podríamos hacerlo de forma iterada. Eso como queréis. Bueno, lo he puesto así porque me ha parecido más fácil, con lo cual aquí sería u, o sea, ni siquiera puedo ir integrándolas a la vez, ni siquiera de forma iterada. Aquí sería u de menos 1 a 1, v de menos 1 a 1, y aquí a cuadrado por x menos x al cubo partido por 3, creo que los he escrito aquí. Bueno, en cualquier caso es súper fácil y me queda esta solución. ¿Y cuál sería la otra forma de razonar? Pues lo que hemos visto un poquito en el dibujo, ¿no? Que define un cuadrado, y esos cuadrados yo tendría, vamos un poquito para atrás para volver a este dibujo, que se ve yo creo que bastante bien. Fijaos que la x variaría de menos a, y lo que hago es sumar todas las lonchitas, y entonces pues queda ya directamente mucho más sencillo el mismo resultado. Bueno, pues de una forma u otra habríamos llegado a la misma conclusión. Bueno, pues con esto acabamos los ejercicios y hacemos ya un esquema general de todo lo que hemos visto. Bueno, las integrales triples, partimos de una dimensión a 3 dimensiones. Los diferenciales de volúmenes van a ser diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Es un poco el repaso, ¿no? Las integrales, las primeras que aprendemos, tenemos diferencial de x, luego pasábamos a diferenciales de área y luego a diferenciales de volumen. Y lo que nos dice el teorema de Fubini, que la integral sobre este recinto, que es un paralelepípedo, va a ser las integrales iteradas siempre y cuando nos movamos en los intervalos sobre los que se mueve ese recinto B. Si la función es 1, tiene un significado geométrico, y la integral triple calcula el volumen del sólido. Fijaos que cuando estamos, lo que he comentado al principio del vídeo, cuando f ya no es 1, sino que es una función que depende de x y z, nos estaríamos entrando, ese valor sería un hipervolumen. Bueno, importantísimo, las proyecciones. Podemos proyectar sobre el plano XY, y lo que varía es la z, el z de XY, que sería o bien una superficie o dos superficies si el ejercicio es más complicado. Podemos proyectar sobre el plano YZ y nos da una región de tipo 2, o podemos proyectar sobre el plano XZ y nos da una región de tipo 3. Importantísimo en todos los ejercicios, el secreto está en la sombra, porque la sombra es la que nos va a determinar exactamente cómo calcular los extremos de integración. Este ejercicio que veíamos, recordáis que era la recta, la x varía de 0 a 1, tendríamos, bueno, esto estaría como girado, ¿no? Sería como aquí como un ángulo recto, está, un poco como deformada la proyección, y luego tendríamos la recta x más igual a 1, que nos determina este extremo de integración, y luego al elevar hasta el plano inclinado tendríamos el otro extremo, que dependía también de x y de y. Bueno, el arte de configurar, lo que he dicho, fundamental, establecer bien los límites. ¿Cuál es la dirección de resolución? La más interna, los límites son superficies, podrían ser, hemos visto casos particulares en los que son constantes, pero el caso general dependerían de dos variables, los límites en superficies. La intermedia pueden ser curvas o pueden ser también en algunos casos constantes, y siempre la integral más externa tiene que ser la de que tengamos extremos constantes. Importantísimo también, que lo hemos insistido mucho, el asunto del jacobiano. Este jacobiano nos aparece porque es el pago que tenemos que hacer para curvar el espacio, para transformar el espacio. Un diferencial, este diferencial chiquitín, de v en unas variables o en otras, no es lo mismo porque hemos contraído o estirado el espacio, entonces cambia, y para ajustar, es el ajuste que necesitamos, es ese factor de corrección espacial que compensa esa distorsión del volumen al doblar el sistema de coordenadas.
Bueno, las más habituales, la típica, las cartesianas, las cilíndricas y las esféricas, no insisto más, porque ya hemos hecho muchos ejercicios. Lo único, recordar que en cada una de ellas la z evidentemente es la altura, porque es como una especie de coordenadas polares manteniendo la z. R es el radio del círculo que se nos forma y θ el ángulo que va de 0 a 2pi. Y luego las coordenadas esféricas, que son más complicadas, tenemos el punto que sería el radio hasta el final de la esfera, phi que siempre empieza en 0, por eso va de 0 a pi, se mueve aquí, porque el otro ángulo que es el que va, θ, que es el que va de 0 a 2pi, ya nos cubre la parte nos cubre toda la esfera. En ocasiones las funciones no nos interesa hacer ni cilíndricas ni esféricas y tenemos que inventarnos, tenemos que pensar en un cambio de variable, pensar siempre las fronteras nos van a ayudar para que estos cambios nos lleven, nos transformen en una geometría muy sencilla, la de la caja simple. Lo hemos visto con las hipérbolas y lo hemos visto también con los cilindros encajados. En este caso, que es una idea parecida también, es forzar. Aquí se ve también muy bien que las proyecciones serían, si nosotros chafamos, digamos, el cilindro, los cilindros, nos puede quedar o bien un círculo, dependiendo cómo hagamos los cortes, o si lo hacemos de la otra manera, son cuadrados. Y bueno, pues ya para terminar el árbol, que hacemos siempre una especie de organigrama de cuáles serían las preguntas que nos iríamos haciendo en un ejercicio. Bueno, lo primero, esto es poco probable que nos aparezca, pero hemos puesto un ejercicio en el que si lo hubiéramos visto, bueno, pues hubiéramos quedado fenomenal, porque encima tenemos una función par en una figura simétrica, volumen cero, y hemos terminado y no hemos hecho ninguna cuenta. Pero o no lo es o no lo vemos, la función parece imposible de integrar, pues vamos a intentar cambiar el orden de barrido para que esas funciones que nos van como saliendo son el trocito que necesitamos para poder resolver y ver una primitiva. Que parece posible, que es posible, que la podemos integrar, pues dibujamos las tres proyecciones. Siempre intentamos ver las proyecciones para poder ver bien los extremos de integración. Que la sombra es un círculo o un círculo desplazado, pues cilíndricas. Estos son generalidades. Que la figura es un cono, una esfera centrada, usaremos esférica. Recordamos cuando era también un elipsoide, que primero lo llevábamos a una esfera y luego hacíamos esféricas. Y cuando la superficie es más especial, pues entonces directamente buscamos un cambio de variable ya más particular. Bueno, pues con esto terminamos y espero que os haya servido un poquito de ayuda, y os agradezco que me hayáis acompañado en este vídeo, y os invito, pues como siempre, a que me acompañéis en futuros vídeos.